we do exclusive. Make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up cause these people ruthless. Down, these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at roof. Chris, from my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loot. Then your dreams. Entonces muchas veces pues voy sola. Y quiero parar ahí un segundo. ¿Cómo se siente la aventura en solo? Es que yo creo que la aventura en solo tiene otro componente completamente distinto. Como que uno puede ir en parche y puede ir a hacer una cordada, una escalada y hacer un nevado, o puede hacer un hike con amigos, o puede hacer un viaje, pero la aventura en solo expande como nada. O sea, por lo menos para mí. Pero ¿qué fue para ti hacer trayectos completamente sola y a la deriva? Como ¿qué es eso para ti hacerlo? No sé si lo habías hecho, pero también estabas en una zona que no conocías. Uh-huh. Entonces, como, ¿qué era eso para ti? Ush. No, o sea, digamos que para mí nunca, como estar sola no es un problema. Ok. Sí, como que lo disfruto un montón. Pero también era enfrentarme más fuerte, o sea, como que se amplían las emociones. Ajá. Sí, porque cuando... De acuerdo, uy, eso me encanta porque siento que es eso. Es como que todo se despierta más. Como hay más paranoia, pero uno puede ver más con detalle todo, pero puede ver más amor, pero también tiene más miedo, pero también más inseguridades. Me encantó esa explicación. Sí, es como... Sí, exacto, es amplificador. Sí, se amplifica mucho. Me va a saltar como al otro lado del viaje. Ok. Una etapa. Pero vuelves. Que es Ciudad Bolívar, Antioquia, Quibdó. Ok. Que son como 120 kilómetros. Entonces muchas prevenciones de esa ruta, ¿no? O sea, claro. Porque yo hablaba, ¿es segura, no es segura, no sé nada? Entonces, no, es que esta historia es muy linda porque en Murillo, Tolima, vayan a Murillo, Tolima, es brutal. Ok. Entonces, llegamos a Murillo, Tolima, entonces ese día vamos a parar en Murillo un día. Yo ahí estaba con un amigo, yo conecté gran parte de la ruta con un amigo. Y vamos a hacer unas caminatas en unas cascadas, en unas termales, perdón, y a nosotros nos pusieron un guía, pero yo veo que el guía de otra mesa está contando unas historias buenísimas. ¿Y cómo? Entonces yo era ¿cómo hago, man? O sea, como que yo quiero ir en ese grupo. Entonces yo, pues sin pena, voy yo, oigan, ¿puedo desayunar con ustedes? Y me siento. Y ese guía está acompañando a una pareja y unos bacanes. Y yo les digo, oigan, le digo al guía, ¿puedo ir en tu grupo? Y me dijo, mira, la verdad es que ellos pagaron una guianza particular. Entonces tienes que hablar con ellos. Y ellos, no, sí, todo bien, no sé qué, de Jardín Antioquia. Él es de Jardín Antioquia, hacemos la guianza con ellos. Entonces yo le dije, yo voy para el sureste antioqueño, no sé si vaya a Jardín, porque yo ya había mapeado la ruta. Jardín sí. Era un desvío como de 70 kilómetros. O sea, 140 ida y vuelta. Entonces yo decía, no sé. ¿Y en bicicleta? En bicicleta, así como, no sé si vaya a hacer ese desvío. Pero cuando vaya allá, te contacto. ¿Listo? Entonces ese fue un contacto en Murillo, Tolima. Yo de zapa y de chismosa porque me metí en un desayuno de otra mesa que no me correspondía. Y quedó con el contacto de él. Y él tiene un proyecto muy bacano que se llama Torrente Jardín. Okay. Y él lo que hace es como tomar fotos de fauna y flora de diferentes ecosistemas y las estampan camisetas para que la gente conozca la fauna y flora, pues primero que todo de jardín. Ok. Entonces, bueno, marica, yo estoy yendo de Río Negro a Ciudad Bolívar y me lo encuentro en la moto al man que me había encontrado en Murillo. O sea, como que yo voy haciendo mi bicicleta sola, como, ya se me viene una etapa dura, ¿no? Como en seguridad, no sé qué. Y veo que una moto está parqueada y es ese man que había encontrado a Murillo y que yo tenía pendiente escribirle, pero sí iba a Jardín y yo no sabía si iba a ir a Jardín, no sé qué. Y yo como, y él me dijo, yo te vi, él no había visto mi bicicleta porque nosotros nos conocimos en un páramo. Y me dijo, pero él me seguía en Instagram y me dijo, no alcancé a parar porque el man iba desmierdado. Y entonces el man paró en serio como casi que 1,5 kilómetros adelante. Y yo le dije, oiga, ¿qué hubo? Necesito que me contactes con ciclistas en Ciudad Bolívar. Y él me dijo, sí, obvio. Y entonces, pues como para contarles un poco, entonces él me contacta con un bacán. O sea, el man como, oye Natalia, yo te acompaño, pero puedo tal día. Y yo, no, man, o sea, eso era un miércoles. Oh, y papito, eso es ya. Entonces me decía, no, yo te puedo acompañar un amigo el viernes, bla, 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 bla. Y los conozco, voy a Jardín, no voy en bici, o sea, como que me quedo en Ciudad Bolívar. El man donde me estoy quedando me dijo, camine en la moto. Entonces me voy con el man donde me estoy quedando es un viejito.
me voy, yo dije, bueno, me voy con este viejito, entre comillas, Julio, en verdad no eres tan viejito, pero pues para mí sí eras un viejito en ese momento, y me monté en la moto con él a las 3 de la tarde para irnos a Jardín, y nos vamos, conozco todo el parche ciclomontañistas, y me dicen, te podemos acompañar, pero el sábado, y yo, no, manica, yo no puedo esperar, entonces yo decía, ¿será que estoy siendo muy terca? Como, ¿será que voy a hacer una etapa que es muy peligrosa sola, y por un día me puede pasar algo, no nada, pero en mi corazón siento como arranque. O sea, arranque. Y esa pedalidad es como un gran resumen de lo que es estar solo. Entonces, uno como, yo sentí mucha confianza de hacerlo. O sea, como que nunca sentí como si iba a estar sola, es estar desprotegida. Es como, si me pincho, me despincho. Si me caigo, o sea, yo la verdad no estaba metida como en una trocha remota a 5 horas de un centro médico. Es como, si me caigo acá, era como por ejemplo en una carretera en reparación. Alguien me saca. Alguien me saca. Bueno, si alguien me quiere hacer daño. Ahí sí yuca. Sí, ahí sí yuca, pero pues como... Alineados todos los astros. Sí, papá. alineados todos los astros. Y era algo que me pasaba muy curioso, es que siempre antes de una ruta alguien me echaba la sal, manita. Entonces, por ejemplo, no, de verdad, ese día, un man que lavaba carros, lavaba las mulas que venían del Chocó, su hobby mientras bajaba una mula era subir como un minial, o sea, esa carretera tiene 2 saltos. Que hacía Gravity. ¿Ah? Bueno, sí, yo estoy anticipándome a la historia, es que estoy buqueado, entonces estoy como... Entonces el man como, no, es que no hay mulas para lavar, entonces yo voy a entrenar acá. Entonces el man entrenaba en una bicicleta como el piñón fijo, y el man empezó, en esta carretera, acá, peligroso, hay culebras. Y yo, sí, pero pues las culebras están en el monte, esto es una carretera, más o menos va a ser una 4G en unos años, y es que algún día la terminan, pues una culebra cero atractiva acá. Sí. Y yo le dije, y me dijo, sí, hay boas, y son muy peligrosas. Y yo, no, pero esas no son venenosas. Y hermano, no. Y hay indígenas que hacen brujería. Y entonces, como que yo ya me empecé, a mí la brujería me da miedo, la verdad. Entonces yo como, man, ¿por qué me está rayando el parche? Bueno, me paz, mi bro. Sí, es como, y además hay como grupos armados. Y pero todo esto pedaleando un alto, o sea, como que tú sales de Ciudad Bolívar, claro, y tienes que subir al Alto del Sireno, se llama. Y yo era como, ¿qué es esta mara? Y le dije, entonces me volteé y le dije, oye amigo, ¿todo bien? De aquí en adelante, solo comentarios como que nos den buena energía. Y entonces el hermano me mira como, esta perra, o sea, me miró muy mal, como... Sí. Entonces el hermano sube conmigo por ahí 1 kilómetro más y me dice, bueno, buena vibra, no sé qué. Yo decía como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Como que necesidad. Sí. O sea, y como estar solas, como, qué miedo esto. Y yo hago como, no, solo buena energía, vamos para arriba, vamos para adelante, no sé qué. Y ahí es muy lindo porque corono el alto y yo digo, no voy a desayunar. Entonces, por ejemplo, cuando estás en un grupo, negocias todo. ¿Desayunamos acá o allá? ¿Paramos o no paramos? ¿Tienen hambre o no tienen hambre? ¿Sí? Entonces, este viaje que era un capricho de Natalia Ramos de conectar danza con ciclismo, con historias, con no sé qué, y si quiero parar 40 horas porque me está contando una historia muy interesante, pues paro 40 horas. Entonces ahí paro a desayunar, que yo decía, Natalia, ¿cómo vas a parar a desayunar? Llevas pedaleando 1 hora, o sea, como que realmente no es tanto, ¿no? O sea, es como no seas floja, dale. Sí, exacto. Que negociar esas voces, ¿no? Entonces yo dije, no, pues sí, quiero parar y me quiero comer la última arepa con cuajada de Antioquia acá, entonces paro. Y paré y súper lindo porque era una familia y entonces como, ¿y de dónde viene? ¿Y para dónde va? No sé qué. Y cuando me voy, como que me hacen barra y como, vamos, tú puedes, y guerrera, para adelante, no sé qué. Entonces, cuando estás sola, como se despiertan esas personas también, como esa barra y ese apoyo, ¿no? Y entonces esa carretera fue eso, y literal, o sea, lo que dijo este man, sí, o sea, es como tú empiezas a entrar a la selva chocuana, suenan un montón de cosas, un montón de ríos, ves, es una carretera en obra, y yo, de verdad, cada vez que habían estas mujeres que hacen los parisigas, sí, que eran mujeres, yo era como, ay, qué bien, porque en verdad, no nos digamos mentiras, muchos hombres que trabajan en construcción, pues, son muy incómodos. Claro. Mami, ¿a dónde vas? No sé qué, era. Y cada vez que yo veía que la del parisiga era una mujer, era como, qué bien. Sí. Pero igual, muchos eran como, vamos, tú puedes, berraca, valiente, no sé qué. En verdad, yo no vi un ciclista en esa carretera, o sea... No, pues... Lo hacen, esa ruta la hacen, pero en serio que esa vez no había nadie y me pasan cosas, por ejemplo, como está en construcción, entonces las volquetas que pasan vuelven mierda a la carretera. Claro, como que botan toda la piedrita y la maricada. Y entonces dejan la huella de la llanta y entonces había llovido. Entonces me acuerdo una preciso
que yo me meto al barrizal, ¿no? Entonces el barrizal para mí es reto, o sea, es como, no Además, te vas a con ir maletas. vegeta. Sí, con maletas, entonces rotadita, le baja así como sobre los cambios, ve ahí tranquila, y empieza a sentir una volqueta atrás, y a mí eso me da estrés, ¿no? Entonces yo como, ¿será que me quiere pasar? Me quiere pasar, que se aguante, pero pues, y se me empieza a poner como acá al lado y me quita margen de acción. Entonces lo peor que tú puedes hacer cuando es un barrizal es irte a los lados porque es más profundo. Ajá. Entonces, esas son cosas que tú sabes, pero a veces la cagas, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que estaba ahí, tenía esa volqueta ahí y el man en serio lo que estaba haciendo era como ponerse un poquito al lado, como estoy acá, no te va a pasar, como no sé, hacerme barra, pero para mí era como, maldita sea, me está quitando espacio y margen de reacción y hago así, para que termine un día hasta por acá. Y el man, niña, pero ¿por qué se salió de la carretera? Y yo como... Como cabrón, tienes 3 toneladas al lado mío. Sí, ¿Qué como, esperabas? tú no sabes lo que esperas, Sí. con tu llanta acá al lado. Y mi hermana, ay no, yo le estaba haciendo barro y teniéndole acá el tráfico. Y yo como, fuck, sí, bueno, no hubiera seguido y ya. Y en esa carretera, ya como lo último de estar solo, es que en serio la gente se despierta como un sentido de solidaridad. Pues a mí me pasó eso. Hay más gente buena que mala. Yo creo que todos podemos ser unos hijos de puta si queremos. Ok. Y todos tenemos un lado una chimba. Y yo pienso que ojalá nos conectemos más con nuestro lado una chimba. Y eso es lo que a mí me pasó. Y es que creo que tuve el chance de conectarme con lados una chimba de la gente. Porque tú estabas haciendo también tu mejor versión. Entonces creo que eso también inspira, ¿no? Pues, o sea, no yendo a la minucia tuya, sino cuando uno actúa bien y hace las cosas correctamente, como que eso atrae buenas cosas. En cambio, cuando uno está como de malas vibras y siendo como malo y pesimista de la situación, normalmente las cosas tienden a llamar a eso, ¿no? Sí, yo creo que este viaje fue como todo un tema de la energía real. 100%. Obviamente es como porque a la gente buena le pasan cosas malas. O sea, como que me parece muy difícil decir como, no, es que como tú estabas en la buena te pasan cosas buenas, como que me pasó, no creo que sea una ley universal, pero sí me pasaba mucho eso. Entonces, por ejemplo, ya en esa carretera yo dije, bueno, Quibdó tenía toque de queda, entonces yo decía, no puedo estar después de las 6 de la tarde. Igual yo, por seguridad, como que no pedaleé 100%. de noche, como sola, nunca. Entonces yo decía, pucha, no me puede coger la noche, jamás me puede coger la noche en esta carretera. Entonces ahí era como la 1 de la tarde y yo dije, o sea, me quedaban unos buenos kilómetros. Yo dije, paro, almuerzo rápido y me voy. Y paro y hay más como en otra mesa del almuerzo y me dice, oye, ¿por qué no te sientas a almorzar acá? Y yo, ay, no. Entonces yo dije, no, fresco, pues conversemos, pero yo estoy acá en mi mesa, tú quédate en tu mesa. Sí. Y el man como, ¿y de dónde vi? O sea, como muy curioso. Y yo amo a la gente chismosa. O sea, como que en esos viajes yo decía, amo a la gente chismosa porque me abren muchas puertas. Y el man, pero obviamente la primera reacción de una mujer cuando un hombre es como, ven, siéntate acá, es como, Y el man me empezó a preguntar cosas, como preguntas muy interesantes. O sea, no era como, uy, niña, ¿y usted solita por acá? Era como, oye, ¿y qué tal? No? O sea, no sé, me hizo una pregunta que yo dije, está interesante. Y el man me dijo, oye, qué pena, me voy a sentar contigo. Como que me interesa tu conversación. Y fue súper bonito. O sea, como que realmente fue un almuerzo, una chimba. Y el man al final me dice como, oye, no sé qué darte, pero yo creo que una Jumbo Jet podría ayudar mucho. ¡Qué chimba! Y me compré una Jumbo Jet. Como Pues es sponsorships, ¿no? De verdad, tengo, o sea, mis yo no busqué patrocinadores como porque decía, ¿qué tal que no la logré o a quedar con una deuda? Qué pena. Sí. Como que quería probar finura, pero encontré tantos en la ruta y así, como esas cosas que uno dice, o sea, una Jumbo Jet. O sea, yo literal, no tiene precio. No tiene precio. No o sea, tiene precio, como... mis compas. Y además el man hacía puentes y yo siempre me había preguntado cómo se hacen esos puentes de este calibre, ¿no? Entonces el man me dio una clase de ingeniería civil, además el man no estudió en una universidad. Entonces me decía, yo soy empírico, y tú estás haciendo... Los puentes de Colombia, los vaya. puentes de Colombia como... ¡Qué macondiano! Sí, ¡Qué colombiano lo que estamos viviendo aquí! Total. Pero bueno, como comparto con él algo, y es como la escuela y el aprendizaje no está reducido a una Sí, 100%. cuatro paredes, ¿sí? Espero que todos sus puentes se sostengan y mantengan, no de fe, no sé qué, pero fue una chimba, ¿no? Entonces eso de viajar solo, es como, obviamente casi me muero el susto con este man que me echó la sal, al principio me la sacudí, después encuentro a alguien que me hace barra, ¿sí? Me doy el lujo de parar y poder conversar con este man, y eso fue un poco, como que sí, como que se expande todo, y
Y yo estaba igual muy abierta a conectar. O sea, como que realmente yo decía, yo estoy sola, pero estoy conectando ruedas. Entonces, abierta, ¿no? Como abierta. 100%. Y ahí te tocó, cuando entraste a Quibdó, ¿te tocó paro armado ahí o dónde fue? ¿O fue más arriba? Fue más arriba. Y antes de eso, ¿te caíste? Y antes de eso me caí. O sea, ¿y cómo fue esa caída? ¿Te caíste sola o qué Me pasó? caí sola, otra vez en una etapa sola. Ajá. Perdón, yo me voy a peinar y despeinar. No, dale. Eso fue siendo una etapa sola. Eso fue haciendo una etapa sola. Me encanta porque Natalia nos mandó las fotos para revisar y hay como unas sólidas 40 fotos de la hija como toda raspada, como el codo. Dice todo un registro de mi cicatrización. Uf, porque además, bueno, la etapa es, yo salgo del Caquetá, de un municipio que se llama Valsillas, y estoy bajando a Neiva. Esa es la etapa de Neiva. Allá, ay no. Bueno, una cosa es que el acento caqueteño me pareció el mejor. ¿Cómo es? No, yo lo hago muy mal, pero voy a intentar. Es como, no, es que tiene un perren que hay. No, yo es como, eso está recho, mano. Es como entrando en santanderiano, ¿es raro? Es como santanderiano, pero tiene. Ok. Como esa vaina es dura. Okay. Yo lo hago pésimo, pero me encanta. Perdón, los caqueteños, pero. Perdón. Caqueteños era el gentilicio. Bueno, no sé si es el gentilicio, pero contextual. Disculpen. Sí. Bueno, entonces yo vengo de Miravalle, que es una zona de reincorporación, de conocer un proyecto de excombatientes que tienen una experiencia de rafting. Caguán Expeditions. Shout out, pues, esos manes, queremos hacer un video con ustedes. Bueno, te tengo el contacto, Carlos Ariel. Excelente. Presin Alberto. Vengo de Miravalle y yo iba a hacer esa etapa con Carlos, pero Carlos tiene mucho trabajo. Me dice, ¿puedo tal día? Y yo le dije, mi hermanito, yo arranco. Sí. Entonces, arranco y él me dice, no te tires hasta Neiva. Bueno, porque el día que decidió arrancar, iba a arrancar con él y son las 10 de la mañana y no hemos arrancado. Y yo le digo, son las 10 de la mañana y me dice, no, qué pena, no va a poder. Y yo le dije, no, yo no te puedo esperar más. Yo arranco y me dice, pero no vayas hasta Neiva porque te va a coger la noche. Ya hasta Valsillas. Entonces, Miravalle es en un filo. Esto viene como la serranía de los Picachos, a un lado. Entonces tú estás ahí, ves todo el río El Pato. Yo tengo la experiencia en el río Pato que es espectacular, que es muy lindo. Yo no puedo hacer rafting, así que tengo que volver porque el río tuvo una creciente, pero digamos ahí conozco un montón de gente que después me dan hospedaje en Pereira, o sea, una chica. Y salgo de ahí, bum, tan, llego a Valsillas, al otro día llego, es una etapa breve, solo bajada, y yo digo, esto está trocha, pero acababan de peinar la carretera, de echarle cuchilla. Entonces está así como una arenita, pero yo dije, no, pues no hay piedras grandes, ¿no? Entonces como que, y voy así bajando y veo unas piedras grandes, pero yo digo, no, yo paso eso, es que obvio, yo ese día no hice algo inteligente y es que puse más peso en la llanta de adelante que en la de atrás. Entonces cuando yo me encuentro con esas piedras, ya lo próximo que yo me acuerdo es que yo di un bote que yo no me alcanzo a soltar de la bicicleta, que es grave y craso error, y ya me caigo. O sea, hiciste escorpión con la bicicleta. Sí, yo me acuerdo que yo me caí y yo lo que hice fue como girarme para no caer así. Sí. Y me giro y empiezo como a hacer así. Y ya en un punto es como tanta la fuerza que yo hago esto. Entonces yo dije, puta, me pegué en la cara, pero todo bien. Y yo dije, no, para arriba no me puedo parar. O sea, me duele la rodilla, otro nivel. Y yo empiezo a ver que viene una volqueta o como algo, tráfico pesado, y yo no me espicho. O sea, yo en serio me dio como una paranoia y yo empiezo a hacer así. Como yo me tapo la cara y yo que pare. Y se baja un man, se llama Fernando, y me dice, niña, ¿pero por qué se cayó? Y yo, no, pues porque... No, parqué la bicicleta aquí un ratico, man. Sí, que yo, puta, no sé. Y yo le dije, ayúdame a soltar el pie, o sea, yo ni siquiera me podía soltar. Porque ya se enchoclada. Estaba enchoclada, ni siquiera tenía la fuerza para hacer esto, no podía. Y yo dije, me jodí la rodilla. El man para la bicicleta y me dice, se golpeó. Y yo, tranquila, yo tengo botiquín. Pum, lo abre, no tiene nada. Gasa, curitas y agua oxigenada. Marica, ojalá, vacío. Y yo, viva Colombia, marica, como porque estamos tan poco preparados. Y yo le dije, no, todo bien, yo tenía un botiquín, yo le dije, todo bien. Entonces yo le dije, mira la maleta de atrás, y el man, ¿cómo se abre esto? Entonces, claro, dry bag habla de unplugged. Exacto, como suelta la ta.
Y el man, bueno, entonces me dice, no, bla, entonces me empieza como a limpiar el codo, la rodilla, y yo me hago así, el hombro así súper raspado, y yo, puta. Yo le dije, pero ahí todo bien, y él como, no, niña, ¿usted cree que puede pelear? Y yo, no, yo creo que sí. Yo, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y le dije, pero espérate, me raspé la cara y me dice, sí. Y yo ahí, la cara, no, puta. Ahí como que ya, ahí sí, me quebranto, y yo como, no, la cara, qué rabia. Y él me dice, no, yo me tengo que ir. Me dice, yo me tengo que ir. Me dijo, igual quedó bonita, pero me tengo que ir. Sí, me decía, uy, usted me cayó muy bien. Me decía, uy, usted me cayó muy bien. Y de ahí vuelto mierda como señor. Me decía, uy, usted me cayó muy bien. Y me decía, pero usted, ¿por qué hace esto sola? Y yo, como si, no sé. Señores, no es el momento para explicarte. Sí, yo, como si, no sé. Yo le dije, pero sabes, mira, siempre hay gente como tú. O sea, de verdad. Y el man me decía, yo no tengo celular, pero deme su celular. Y el man saca un cuaderno y anota mi celular. Porque yo tengo que saber usted cómo sigue. Y yo, bueno, yo me monto en la bicicleta, oigan, a mí me dolía todo. O sea, pedalear con la derecha, yo dije, pero bueno, 15 kilómetros. Yo estaba a 15 kilómetros de Neiva. Tranquilos. Bajado y yo, bueno, listo. Y me paro un carro. Me dice, ¿la llevamos? Y yo, o sea, venía de atrás, yo, ¿qué pasó? O sea, como porque, pues tampoco, sí, voy lento, pero tampoco, o sea, claro, yo me hago así, yo tenía la camiseta toda rota. Y me dijeron, te llevamos, y yo, no, pero es que yo no quepo ahí. Como que yo les dije, no, y entonces ellos, es verdad. O sea, de verdad, ese carro iba así. Y ahí mismo pasó un camión que tenía, pues como, pues estaba en acá, y el man, o sea, en serio, yo no tenía ni fuerzas para nada. El man, lleven a esta niña. Entonces, como me monta en la bicicleta, y yo me acuerdo como que yo tenía que tener equilibrio y no podía apoyarme en esta rodilla, y yo decía, mejor te ves. Entonces me van a una clínica que no tenía urgencias. Claro. Y yo, mierda. Entonces vuelvo a montar en la bicicleta, a buscar un hospital. Ya como que llego a un hospital. Yo, en serio, soy muy como... Yo confío mucho, pero con la bici me costaba mucho. O sea, yo en cada hostal metía la bicicleta al cuarto. Obvio. O sea, así fueran 7 pisos, yo era... Va para adentro. Sí, va para adentro. Y yo ahí dije, marica, la dejé en un parqueadero. Y yo le dije, señor, ahí va mi vida. O sea, solo quité el GPS y ya, dejé todo, las maletas, todo pegado en un parqueadero. O sea, en serio, yo estaba como, Y bueno, ya ahí muy de buenas, porque un tío me llama ese día. El man había vivido en Neiva como 10 años. Y yo, tío, estoy bien. No le había dicho a nadie, ni a mi mamá, a nadie. Yo como, tío, estoy bien. Me acabo de caer. ¿A quién conoces en Neiva? Ya mismo te llama un amigo, no sé qué. Un amigo de él llegó, me recogió en el hospital. Llevamos a la bicicleta, mantenimiento, todo. Y esa fue como un poco como la caída. Y ahí me dicen, tienes que parar 10 días. Y yo... Pucha, ¿Y tú mi itinerario? Tengo una ruta trazada. Sí, yo mi itinerario, por Dios, no sé qué. Y sobre todo que en Neiva no tenía nadie. Claro. Yo me iba a quedar ahí en la casa de la novia de un amigo de un amigo. Entonces yo decía, no, una bacana, o sea, ella muy linda, me recibió, no sé qué, pero ya el tercer día ya estaba muy incómoda. Claro. Y ahí yo me encontraba con un amigo que iba a empezar su viaje apenas. Y yo, hola, me caí. Yo le dije, si tú quieres arrancar, dale. Y él como, no, yo espero a que te recuperes y hago ruticas por acá. Y yo le dije, bueno, entonces mi tío me dijo, vete a Chaparral. Mi papá es de Chaparral. Me encanta porque estoy viviendo tus posts de Instagram, pero en la vida real, como al detalle. Entonces fuiste a Chaparral, claro, ahí me acuerdo de la historia del chaleco y todo. Exacto. Ajá. Entonces me voy a Chaparral, Tolima, y acá es otra lección de centralismo muy linda porque, bueno, entonces no te puedes quedar donde unos primos, pero ellos no van a estar el fin de semana porque se van a una carrera de ciclomontañismo en otro municipio que se llama Planadas. Vas y la corres, y yo, mi tío, no, yo no puedo montarme, o sea, no puedo caminar. Yo caminaba cojo. Entonces él como, no, entonces montala en un chivero y te vas. Efectivamente, eso hice. Sufrí, o sea, mi bicicleta iba en la parte de arriba de un jeep. Cuando yo llegué a las 4, el bus salía a las 5 de la mañana, entonces yo llegué a las 4:30 a la terminal. Y cuando llego, no, se acabaron las boletas, pero vaya a verla con el man, que usted le paga así abajo de cuerda y la recogen afuera de la terminal. Y yo, listo, bueno. Ok. Entonces yo, listo. Entonces fui a hablar con el conductor y justo cuando yo voy a llegar, llega una señora con 5 hijos. Y el man le dice, sí, yo la llevo. Yo ya no voy a caber. Claro. Y entonces el man, ¿y a usted también? Y yo, ¿en dónde? O sea, es que esta gente, evidentemente, para un sitio de 6 personas, son de estos carros que tienen, pues como piloto, copiloto, la van y atrás un cosito con 2 bancas que caben en realidad como 6 personas y vamos 12. Claro, muy y yo era como, no me toquen, estoy herida. Y entonces era como, y me acuerdo mucho, una mamá no me conmovió mucho, entonces ella, por ejemplo, llevaba una botella de alcohol
Y eran todos, mamá, estoy muy mareada, y eran, huelan alcohol, y todos los niños, y eran literal 2 de los niños así parados, los otros como alzados, no, muy chistoso. Y ahí había una señora que era, uy, usted se dio como duro, ¿no? Y yo, sí, ya sé. Sí. Y era como, ¿y usted le pagan por hacer eso? Y yo, no. Uy, ¿por qué lo hace? Porque es que se dio como duro, ¿no? Y yo, definitivamente hay gente como Sí, que sí. te corta la buena energía. Y después había como que ya se bajó mucha gente y yo me pasé adelante con esa señora como no tan chévere. Y me toca al lado una mujer así enorme que manejaba la vida desde un celular. Y la vieja tenía una finca cafetera. Yo no tomo café, pero este viaje fue como entender en serio el mundo cafetero. Y esta vieja era como, llévame un bulto de café, no sé qué, no sé qué. Y ella me dice como, yo tengo tiquete desde el lunes. Porque pues obviamente lo mandé a reservar. O sea, era como una vieja. Y me encantó esa vieja y les cuento la historia de ella porque ella dice algo que me gustó mucho y fue como, yo nunca haría eso, pero al que le gusta le sabe. Entonces yo ahí como que me saqué la espinita y le dije como, oye, gracias por tu buena energía. ¿No? Como al lado de esta mujer que solamente me había dicho que todo lo que yo hacía estaba muy mal, que como así que tenía la cara vuelta a nada, que como hacía eso. Y ahí me voy a Planadas, Tolima, a contarme con unos primos que no conocía porque ellos iban a la primera carrera de MTV de ese pueblo. Y en ese pueblo no había carreras de MTV ni muchas cosas porque uno, como que era un anillo como del conflicto, o sea, llegar ahí era muy difícil, llegar ahí por las rutas es muy difícil. Y ellos estaban diciendo como Planadas le está apostando a la paz con el café, con el turismo y con el deporte. Entonces fue súper lindo, ¿no? Y ellos dijeron, vamos a hacer una carrera de 40 ciclistas, terminaron yendo 140 ciclistas. Y ellos como de no creérselo, ¿no? Como, lo logramos, o sea, trajimos a Planadas a un lugar donde en verdad venía muy poquita gente. Ellos ahorita son como café, tienen fincas cafeteras que exportan café de origen, entonces como, y ellos decir, el proceso de paz acá funcionó, ¿sí? Qué locura, ¿no? Entonces como, para mí el Tolima fue darme cuenta que hay lugares del país en donde el proceso de paz sí funciona y como que es una apuesta que sí, o sea, de verdad no me lo está diciendo ni Santos, ni no, o sea, gente de carne y hueso real diciendo antes del 2016 acá la gente no podía venir, ¿sí? El Murillo también. Entonces, ahí ya me voy a chaparrar, voy a sintetizar como muy corto, fue súper bonito, yo era como, yo amo la educación porque un día me vi un video en el colegio, no, mi abuela fue educadora y fue pedagoga, y yo lo sabía, pero hasta que en serio fui a Chaparral y me contaron las historias, y el lugar fue como, obvio, tengo mucho de esto acá. Yo me sueño con tener una casa en el campo de puertas abiertas donde se practique como ciclomontañismo, bicicleta, otros deportes, un salón de danza, y era como, y yo decía la casa de puertas abiertas. Y mis primos me decían la casa de tus abuelos era la casa de puertas abiertas. Y yo como, ay no, yo esta idea tan original que pensaba que era mía, era como, hay algo ahí, Es ¿no? un rebranding. Sí, solo es un rebranding de mis raíces, claro, ¿no? Y cuando yo mando a arreglar la camiseta, voy a un sitio de confección de uniformes y me dicen, no, ese hueco es tan grande que solo tenemos parches que son escudos del colegio. Y yo, no, claro, poner un escudo de un colegio. Sí. Y mi amigo, obvio, pónselo. Y yo, bueno, pues mi papá estudió en el Murillo Toro. Ay, ¿quién es tu papá? No, Ramos. Ay, los Ramos, obvio, que vivían acá, yo los conozco, no sé qué, El caso es que la señora, además del parche, decide poner Chaparral, Tolima, bordado gigante en amarillo en toda mi espalda. Cuando yo recibí esa camiseta fue como, o sea, como una dualidad, me dio mucha risa, pero fue como, bueno, con permiso de quién, pero también fue como, pucha, el pobre mi papá. Y la última memoria que yo tengo con mi papá es en el pueblo. Ah, ok. Entonces, como que para mí, pues fue muy especial, ¿no? Pues fue en la finca, porque mi papá soñaba con parar una finca que tenemos allá. Y el amor al campo también viene como, pues, de una familia que salió adelante, como desde el campo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, wow, o sea, ahora llevo mis raíces como en la espalda, ¿no? Y yo pedaleé la sabana de Bogotá y yo decía, tengo Chaparral en la espalda. Y como yo me acuerdo mucho crecer de chiquita en un colegio como de Bogotá, súper pupi, lo que sea, como, ¿y tu papá dónde es? Y es como, pues, Chaparral, ¿no? Como de un pueblo, como de sentir que un pueblo es menos, ¿no? Sí. Y acá ya tenerlo... Era como repping Chaparral. Sí, como toma Chaparral y asúmelo, o sea, ajá, como asúmelo en tu espalda y ya no desde una vergüenza que yo de chiquita en algún momento pude haber sentido, sino como desde esta vaina es mi raíz. Y fue súper lindo, como adelantándome muchos kilómetros y ya como para ir cerrando. Yo estoy en Aracataca en la casa de Gabriel García Márquez, ¿no? Que para él
su familia, sus raíces es la base de su obra, y hay un árbol gigante allá, y yo me senté, y ese árbol tiene las raíces en el tronco. Okay. Y como que yo me senté y yo dije como, uy, qué loco tener las raíces en la espalda, como que uno siempre se para y las raíces de los árboles están en los pies. Y para mí fue como, yo llevo teniendo mis raíces en la espalda todo el viaje. ¿Sabes? Como pongo las raíces en la espalda y es como, ¿qué hace algo que te pone la espalda? Sostenerte. Y yo siento que a mí mis raíces me sostuvieron en este viaje porque fue mi familia la que estuvo en el accidente y además el grupo del chat de la familia, mi papá, viajaron conmigo todo el viaje. Yo no era tan cercano a ellos por muchas razones y era como, Natalia está acá. Ellos son súper intelectuales, como Chaparrales, tierra de presidentes, y en mi familia Ramos hay un linaje como de liderazgo y político súper grande, y ellos eran como desde su intelectualidad y su liderazgo también eran como, es tal pueblo, tiene tantos habitantes, no sé qué, y fue como, wow, o sea, como sostener es tener desde atrás, ¿no? Y como mis raíces me sostuvieron en este viaje, y pues ahora están bordadas muy grande en mi espalda. Qué chimba, más que chimba ese recuerdo, ¿no? Quiero hacer una pregunta y también sé que viviste el paro armado, que como acá no nos tocó obviamente en la ciudad porque para acá es como la burbujita otra vez, pero viviste el paro armado, sé que te tocó parar un tiempo literalmente a refugiarte y a cuidarte, sé que te cruzaste incluso con personas como de grupos armados, que fue un poco eso, como también pararse frente, como por primera, o bueno, no sé, voy a decirlo sin saber, pero por primera vez esa violencia, no en medios, o no a través de fotos, o no a través de historias y noticias, sino como alto ahí, como esto existe y así nos vemos y somos personas. ¿Qué fue eso para ti? Ese viaje también que venía mucho de como un montón de cosas como tan lindas y naturales de Colombia, de descubrir también un país, ¿no? Bueno, pues eso fue, yo creo que para mí eso fue el momento más duro del viaje. O sea, ni la caída, como que de verdad eso fue, y no solamente era como el miedo de haberme enfrentado a eso, sino como ver de frente un dolor muy grande del país, ¿no? Y como a mí ese paro me coge andando y no fue como de paro, voy a salir a pedalear, yo no tenía ni idea. Yo estoy como en una vía alterna destapada que va a un municipio que se llama San Pedro de Urabá, es destapado, no hay señal, y yo no tengo ni idea que hay paro armado. Mi mamá me había escrito esa mañana, Natalia, voy a ir paro armado, pero yo como que abría los chats de mi mamá como después, ¿no? Porque normalmente era como, que Dios te proteja, te bendiga, unas oraciones muy largas, y yo vi que puso, buenos días, hijita, que Dios no sé qué, yo dije, bueno, leo esto cuando llega, era una pedaleada corta en realidad, era como 80 kilómetros, y yo dije como, estoy temprano allá, y estaba ahí en la carretera y una moto me dice, niña, ¿dónde va? Como muy asustado, y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, estamos en paro armado, devuélvase. Y yo no creí, la verdad, porque yo ya había vivido en la región y los paramilitares, que es el grupo que tiene el control allá, tienen una lógica de avisar. Y yo dije, marica, pero esta gente siempre avisa. Yo también viví un paro cuando estaba allá y era como, estamos en paro armado. Pero bueno, es que este fue otro nivel. Y yo seguí varios kilómetros antes de verdad devolverme. Le pregunté a más motos, le pregunté a unas señoras que estaban ahí haciendo visita y me dijeron, no, si sigue, la queman allá en el alto, la queman con la bicicleta. Y yo, ¿de verdad? Yo aprendí mucho también que hay que saber a quién preguntarle. O sea, si tú le preguntas a unas señoras que están enterándose por WhatsApp, pues qué tan confiable es esa fuente diferente como alguien que viene en la moto, que viene del lugar, no sé. A mí me tomó mucho tomar la decisión como de devolverme, porque devolverme implicaba hacer un cambio grande en la ruta que no quería hacer. Además implicaba hacer trayectos que yo ya conocía, entonces era como, no quiero. Pero bueno, finalmente me devuelvo porque me entra una llamada a la persona que me iba a recibir y me dice, esto está una locura, la gente está comprando como loca, estamos en paro armado y esto va para largo. Ella es la persona que me dice, esto no va a ser de un día. Entonces yo ahí me devuelvo y ahí me asustó mucho porque dije, pues madre, me van a cerrar la salida a la principal. Y efectivamente, o sea, cuando yo llego como al cruce de la principal, ya había una tractomula atravesada y yo como que dije, fue muy terca porque no me devolví antes, o sea, me la he vuelto hace una hora porque yo dije, me quedé acá. Y esa carretera no tiene ni hotel, nada, o sea, es como caseríos y yo decía, ir a pedir auxilio a una casa que no conozco, entonces, mientras, o sea, yo la vi a lo lejos, mientras llegaba ahí yo decía,
hay que negociar, ¿no? Como, y yo dije, pues con una confianza de yo no tengo nada que amenace a esta gente, me tienen que dejar pasar, además no eran las 12, o sea, ellos dijeron a las 12 nadie afuera, eran las 10. Y efectivamente no estaban ellos, como le dicen, allá nadie dice los paramilitares ni los paracos, son ellos. Y me dijeron, no, pase por un ladito. Entonces yo paso por un ladito y ahí cuando salgo a la principal, pum, me entran todas las llamadas como, puta, estamos en paro armado en el país, o sea, como que paras ya. Y yo dije, no, estoy muy lejos de un lugar donde me sentiría cómoda parar. Estaba a 40 kilómetros de Necoclí, que era donde yo quería llegar, y a 8 de Turbo, que no quería quedarme ahí, si iba a ser largo. Entonces yo decido mandarme a Necoclí y ahí me encuentro el segundo cierre y ya están como ellos armados, como así, como. Y ahí otros angelitos, llega una moto, a las motos no las dejan pasar, pero de la moto se baja una señora muy parada que dice, me tienen que dejar pasar porque es que yo vivo en una casa y no son las 12 y no sé qué más les dijo. Yo estaba como, y hermano, ellos no dejan espacio en serio, como del borde de la carretera al otro, meten la mula básicamente al monte, entonces uno no puede pasar, pero cruzan un camión y una mula y dejan un espacio en la mitad. Entonces el man estaba parado ahí, se corrijo, pasen rápido, pasen rápido, pasen rápido. Entonces yo ahí digo, no, marica, o sea, yo no sé, o sea, seguramente van a haber más cruces así, seguramente podría pasar, pero yo ya siento mucho miedo y sobre todo mucha terquedad de mi parte, como si llega a haber un disparo, o sea, yo con qué cara voy a decir, cómo es que seguí andando, porque, o sea, y ahí ya me da mucho miedo. Entonces como me meto a la próxima casa que veo y lo próximo que veo es una invasión. Y fue como, ya me meto ahí ya, y algo adentro fue como, cálmate. Más adelante empieza una zona medio turística, porque pues Necoclí es turístico. Sí. Cálmate, estás a menos de 4 o 5 kilómetros y yo sigo andando y me encuentro ya como un montón de gente parada que no habían llegado hasta donde estaba la tractomula, como que un carro decidió parar, no sé, le dio como miedo. quietos todos aquí. Sí, y pum, una fila larguísima y todos, yo era la única persona que estaba pasando. Entonces, hay paso, y yo era como, no voy a parar, solo hacía así, yo no, déjenme, hasta que un man me hizo como así, me dijo, ven, me dijo, ¿están ellos ahí? Entonces ahí me di cuenta como, claro, no todos los cruces están cerrados, como vigilados, sí, claro, como con gente armada, y yo les dije, sí, y yo dije, ¿qué tal está la cosa para Necoclí? Me dijo, no, hágale que eso llegue. Y un man atrás dice, no, ¿cómo así? En Necoclí ya hubo disparos. Y yo, no. ¿Cómo no voy de vuelta? Y yo, no, pues fue pucha, no vamos a meter a la invasión, hágale. Y yo termino en un ecotel súper fancy. Yo me acordé porque cuando hicimos un evento de enseña por Colombia, ya yo dije, yo estoy cerca, se llama Simona del Mar. Y yo estoy cerca. Yo dije, ojalá no esté cerrado. Y yo llego y pum, el portón cerrado. Y yo, ojalá no esté como con el candado. Sí. Y yo empujo la puerta así y se abre. La historia es muy larga, pero yo termino pasando 5 días ahí y a mí me parece muy loco. Bueno, entonces yo llego y lo primero es que me encuentro con los mayordomos y yo dije que me ven posada acá, o sea, en esta casita, porque yo sabía que Simona del Mar estaba lejos de mi presupuesto del viaje. Pero a mí no me ofrecen nada. O sea, yo, bueno, es que tengo mucho susto, voy para Necoclí, pero pues ya pasé un cruce armado. Y el man, no. Yo dije, señor, ¿usted seguiría? Y el man, si fuera... Yo no, es un riesgo, pero hágale que eso llega por un ladito. Y yo era como, no, pues me estás dando 2 mensajes. Y no me ofrecían quedarme, cosa que ya me había pasado antes. Y yo nunca había pedido hospedaje, nunca. Y yo dije, no las voy a preguntar. Oigan, ustedes, pues me recibirían si realmente no logro negociar nada en el hotel. Y el man, y mira la hija. Y yo, no, y la hija, no, pues sí, dale, no, pues bueno, nena, no sé qué. Y yo dije, no, esta gente. Dale, sigue, ven, refréscate un rato. Entonces yo entro a la casa, o sea, de verdad no me ofrece ni agua, y yo como pues muy raro, pero bueno, y cuento camas, 2 camas. El señor, la esposa, la hija y el hijo, tenía muy chiquito. Y yo dije, obvio, es que acá no hay espacio. Ok. Entonces yo me voy al ecotel a negociar, termino negociando la tarifa, ella, ¿cuánto tiene? Y yo, 40,000 pesos. O sea, yo dije, voy a botar un número que si me toca subirlo el doble, como que no sea los 200,000 que me habían dicho que costaba. Y la vieja, y por la comida, y yo, otros 40. Y yo dije, esta vieja no me va a dejar. Y se me dijo, pues bueno, tocará por solidaridad. Y yo como,
o sea, no sé si alegrarme o como que que es esto, o sea, señora, pero bueno, terminó en Ecotel y para mí fue muy loco como en una situación tan dura terminar en un lugar tan privilegiado, y eso es como una reflexión, es como, pucho, no, el privilegio no lo suelta, y yo sentía que era muy injusto, porque mi fortuna no era la de todos, y yo tenía a mis estudiantes mandándome videos como, mira lo que está pasando al frente de mi casa, y eran estos manes así. Entonces yo no me sentía como, ay, qué bien, o sea, yo sentía muchas emociones muy extrañas, o sea, era como, no puedo creer que esté en este voltaje país, en el mar, sí, con unas señoras paisas regias divinamente que era una cara al Urabá con la que yo no me había encontrado tan de cerquita, que es este Urabá que trae mucha plata a la región, en una región tan desigual, entonces conocerlas de frente y entender también por qué sus posturas eran como eran. O sea, al principio yo era la huésped, estamos acá con la huésped, al final era Natalia, que quiere desayunar, si quiere esto, lo otro, como que fueron 5 días de entender muchas cosas y muchos comentarios que para mí son muy difíciles como en perspectiva de país, pero fue muy lindo como conocer esta familia y como que entender que muchas de sus visiones, porque ellos también se habían levantado a pulso, ¿no? Claro. Será como, es que acá la gente es así porque es perezosa, ¿no? Entonces yo era como, bueno, quiero saber más detrás de esto. Sí. Que en otro momento yo era así, pero a ver, o sea, es que no es perezosa, es que contextual, ¿sabes? Como y acá era como entender muchas cosas. Y pasé el paro con 2 paisas viejitas, entre comillas, divinamente, que además un ecotel en medio de un monocultivo de banano, aunque ellas tienen fincas bananeras, pero pues ver que ellas le habían apostado a la conservación y sabían un montón. Entonces yo me fui a caminar con ellas y ahí estuve decidiendo si seguir o no el viaje. La doctora. Oye, ¿qué? ¿Qué hacemos? No, ya vamos a ir al final después de este y ya. Ya, déjalo ahí. Gracias, mamita, perdón. Sí, está buenísimo. Igual lo podemos partir en muchas partes. Me parece buenísimo. Pero ¿y entonces qué? Tan, íbamos ahí. Ecotel con las viejitas, bananeros. Entonces, no, y pasaron muchas cosas que tengo que escribirlas de verdad, porque ellas decían, como no, acá nunca hemos visto nada, ni vacunas, ni nada, pero después eran historias como, acá vienen a almorzar los traquetos de Necoclí. Sí, como... Era como que había unas aprobaciones para unas cosas, pero otras no se hablaban. Exacto, o como que acá nunca hemos visto nada, pero después las historias salían todo. O sea, como que tú tener un ecotel en el Urabá, pues tiene muchas implicaciones. Claro, qué locura. Y bueno, ahí después de eso, entonces tú llegas hasta el lugar. Vamos a resumirlo ahí, como que vamos a ir allá o si hay otra historia, bótala. Pero, ¿qué fue llegar al final de ese viaje? O sea, saliste del paro, ¿cuánto te quedaba ahí después? ¿Qué ruta hiciste? Yo de ahí me fui a Montería con muchas prevenciones, o sea, Claro. digamos, a mí me conectaron con el alcalde de Necoclí, era como, devuélvete, o sea, no Sí, pegan eso. Y para mí llegar fue, como esto lo resumí, es que para mí fue muy difícil tomar la decisión de seguir o no, o sea, yo esos 3 días tuve la ansiedad más alborotada que tuve porque era como, ya no es mi vida, o sea, ya no es como me caí, no, es como, algo, me puedo morir. O sí, sea, como esta es mi vida, me pueden secuestrar, me puedo... Y al tiempo también decir quién soy yo, para que me secuestren, o sea, como que todo el tiempo me debatía era, y algo que a mí me carcomía la cabeza era, esto es un viaje, pero la gente con este miedo y con peores de amenaza, pues con amenazas yo no tenía la primera, han tenido que seguir su vida, y yo como no va a ser capaz de seguir un viaje, o sea, era como, esto no es coherente con lo que yo admiro en las historias de la gente que admiro, que han seguido y han hecho vida a pesar de la guerra y con la guerra al lado, ¿no? Entonces era como que para mí era traicionar un principio que creo que ha sostenido a las regiones, ¿no? O sea, no seguir era traicionar ese principio. Sí, y yo decía, bueno, y sigues y te mata, ¿y qué pasa? Pues peor. Y si sigues no va a importar, Natalia, porque pues entonces, no, o sea, como, y yo decía, claro, esto es para mí, o sea, es como, Claro. yo cómo voy a, no sé, yo trabajo en temas de habilidades socioemocionales de construcción de paz y cómo voy a hablar de afrontar el miedo y de construir paz cuando cogí un avión y me fui a Bogotá porque lo puedo hacer. Otras para la burbuja. Y hay gente que de verdad tiene que desempacar su maleta y caminar o Sí. tiene que quedarse ahí, o sea, es como yo no,
O sea, no sé por qué, pero era como no y no. Entonces, yo tengo una psicóloga y ella me dijo, cuando quieras necesites terapia, yo te patrocino una terapia. Y yo, de verdad que nunca sentí que la necesitara hasta ese día. Yo le dije, marica, no sé qué hacer. Yo me estaba quedando en Montería en la casa del man que trabajaba en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Y el man también me daba mensajes muy raros. O sea, era como, no, dale. Y al otro día era como, tenemos una alerta temprana de otro paro. Y yo en Montería me iba a encontrar con otro amigo, con mi amigo, con el que pedaleé un tiempo, después nos separamos porque él quería una ruta, y él me dijo, no, yo ya me voy, yo compré tiquetes y yo me vuelvo. O sea, no necesito nada más para saber que ahorita no es un buen momento para hacer esto. Y yo dije, pues obvio, tiene toda la razón. O sea, es que ya un paro armado es suficiente, ¿sabes? Sí. Como... Y yo decía, pues, terca, bueno, ¿tá? Hasta que, esto es algo muy lindo, y es que yo hice mi tesis de la universidad de un colectivo de comunicaciones en los Montes de María, y la que dirige ese colectivo tiene un libro que se llama Lo que le vamos quitando a la guerra. Y yo tenía mapeado ir al Carmen de Bolívar, pero con el paro, ¡pum!, se cayó el plan. Porque un amigo me había hecho el puente, nos iba a recibir, bla. Y yo ya no voy al Carmen, y yo tracé la ruta por otro lado, porque los Montes de María es muy candela. Sí. Y yo estaba con la ansiedad así, yo dije, lo voy a escribir a Soraya Bayuelo, se llama ella. Ella es Premio Nacional de Paz. Y le puse por Instagram, como, hola Soraya, soy la amiga de Fabián, la loca de la bicicleta. Yo no sé si voy a poder sortear el miedo. O sea, como que yo tenía mucho miedo. Y entonces la vieja me dijo, te apoyo, adelante, dale que dale, no te vayas para este lado, vente para el Carmen, acá te recibimos, te conecto con otros ciclistas, y yo dije, si esta vieja me dijo esto, yo arranco con el miedo que tenga. Sí. Entonces ya como para llegar al final del viaje, es que para mí, cuando yo llegué fue... A mí solo se me vino esta frase, y es como hasta que la confianza sea más grande que el miedo. ¿Sí? Y yo siento que Colombia es un país que está cagado del susto. A todo le tenemos miedo. ¿Sí? Es como el otro, qué miedo. Salir, qué miedo. Viajar, qué miedo. Y el miedo genera algo muy triste, y es que genera un distanciamiento, pero en otras ocasiones genera violencia. ¿Sí? Qué miedo el diferente, lo mato. Qué miedo ese man. Entonces, como que yo siento que todo mi viaje fue una apuesta a confiar. ¿Sí? Como a veces más ciegamente, otras más informadamente, a veces energéticamente, pero siempre fue confiar. Y lo que yo sentí es como, o yo siento que es como, hasta que no pase esto, no confío. Es como, para mí la confianza es un baile en donde alguien tiene que dar el primer paso y después el otro puede que baile contigo, pero es todo el tiempo esto, ¿sí? No va a pasar, no te va a llegar en un sobre, no va a salir de la nada, o sea, como que en serio tienes que dar pasos. Y para mí fue muy lindo que mucha gente dio pasos hacia mí, que yo correspondí, y otras veces yo di pasos que la vida me correspondió, pero hay que darlos, ¿sí? Y para mí, sobre todo en este momento electoral, en donde hay tanto miedo, es como hasta que no confiemos en el proyecto político que usted quiera confiar, pero hágalo desde la confianza, no desde el miedo, porque desde el miedo no se construye nada. Y eso fue lo que yo sentí en el paro, es como tú con hambre andas, ¿sí? Porque tú te mueves a buscar comida, pero con miedo no haces nada. Y fue muy loco porque verlas, allá sacaron muchos memes como el Urabá en COVID y pandemia, todo el mundo en la calle con motos, el tapabocas mal puesto, sin tapabocas, el Urabá paro, nadie en la calle. El miedo paraliza, el miedo no permite que la gente se hable, el miedo no permite que se construya tejido social, el miedo no nos va a dejar avanzar. Entonces a mí eso me parte el alma de Colombia, y es que en Colombia todo el tiempo nos ponen palos en la rueda a punta de miedo, o sea, nos pintan unos fantasmas gigantes, y así, y yo lo sentí en el paro, era como, yo decía, seguramente, por ejemplo, a mí me dijeron, no se hagan ecoclimontería por nada del mundo. Yo vi ese mensaje tarde, y yo arranqué, y fueron 140 kilómetros donde yo decía, los buses quemados, cada moto parqueada, yo decía que no me salga esta gente. ¿Sí? O cuando veía un man que se pasaba así como un lado de la carretera y se metía como por un caminito, yo decía, pucha, y no pasó nada, y no porque no pase nada, porque yo a veces llegaba a lugares donde decía, ayer pasé ahí una noticia como muy fuerte, pero es que también pasan otras cosas, y hasta que no contemos esas historias, estas no van a ser las protagonistas, y vamos a decir desde un montón de fantasmas que simplemente nos van a dejar como muy móviles frente a nuestros sueños, frente a la posibilidad de conocer a alguien o de conectar con alguien, y sobre todo de cumplir las cosas. Entonces para mí eso fue llegar, o sea, yo no sentí como, pucha, o sea, deportivamente yo me reproché muchas cosas como muy lento esta etapa, muy fácil, no sé qué, cogiste
¿sabes? Era como, obviamente hubiera podido ir más rápido, más exigente, a veces fui muy complaciente, como paro, ¿sí? Pero fue más como esta gratitud de la vida y la ruta fue muy grata conmigo y creo que fue porque confié. Entonces yo sentí eso. Muy powerful todo eso, ¿no? No, qué podcast tan hijo de puta. El doble largo. No, Tres episodios. ¿cuál perdón? 2 horas no son nada para todas las cosas que podríamos como entender de esto y lo valioso que es. Creo que también nos acostumbramos a recoger un montón de cosas innecesarias y de información que no es relevante para lo que necesitamos. Como nos acostumbramos a ver miles de noticias de miedo y miles de horas de miedo, pero pocas como de esperanza y proyectos grandes. Entonces, como es una forma en la que creo que esta historia es perfecta para eso y fue pucha, qué locura como tocar apenas la puntica del iceberg de esto, de entender también porque se quedan a haber 10.000 historias, pero creo que pues no hay nada que decir, literalmente me encanta escucharla a ella porque he aprendido a callar mucho y a escuchar mucho a la gente y me encanta escuchar y que podamos llegar con estas historias a otros. Te admiro más de lo que te admiro hace 2 horas. Gracias por venir. Gracias por como el tiempo y ojalá vengan muchas más historias y mucho más content que podamos sacar para contar y para reunir personas y conectar ruedas desde todos los niveles, desde el baile, desde la bicicleta, desde los podcasts, desde la palabra. Sigan a esta vieja, sigan a Sensa. No hay nada que decir, pura admiración. Muchas gracias por estar aquí y wow, pura admiración para ti y lo que haces. Pues muchas gracias y gracias por escuchar. Yes, la aventura expande, mi gente. ¡Huepucha!